Aunque el politizado anuncio del presupuesto 2025, que tuvo un alto perfil político porque el propio presidente se encargó de venderlo como un anuncio épico, impactó bien en los mercados, hay datos sumamente llamativos y paradójicos. Tras el discurso de Milei subieron las acciones y bajó el riesgo país. Y la verdad que ese es un dato realmente positivo. Es decir, le cayó bien a muchos sectores el discurso presidencial. Si bien los gobernadores se incolumnaron, y permítanme que lo diga así, en el relato de eliminar el déficit fiscal, pidieron precisiones acerca de qué quiso decir el presidente cuando les reclamó a las provincias un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Uno de ellos directamente le planteó al jefe de gabinete y al ministro de Economía que hacer un ajuste de esas características significaría reducir, escuchen bien por favor, en 2/3 la coparticipación de las provincias. La respuesta de los funcionarios de Milei, quiero decirlo, fue prácticamente desopilante. Dijeron en realidad que esa parte del discurso fue como una expresión de deseos utilizada en su momento por el gobierno de Macri. ¿Se acuerdan de la inflación cero? Es decir, una tendencia, algo que estaría bueno que suceda, pero que en el fondo no va a suceder. Una manera elegante de decir que el enunciado del presidente fue para la tribuna. Como se ve en el gobierno libertario, al presidente no se lo puede desmentir, pero sí se lo puede traducir. Y aquí vino una traducción de sus dichos. El gobierno promete o espera una inflación del 18% en el 2025, es decir, menos de 2% mensual y un dólar planchado a 1.200 pesos. La pregunta que nos hacemos todos sí es, ¿que estos números son una mera aspiración? Si el objetivo que se trazó Milei acaso es posible de cumplir. De todos modos, de no conseguir los objetivos, no será el primer presidente ni el primer gobierno que transforme el presupuesto en un dibujo o papel pintado. A esto ya lo venimos viendo desde hace rato. Sin embargo, hay datos llamativos en dicho presupuesto que van a generar, acuérdense lo que les digo, ruido y van a impactar en lo social. Por ejemplo, el gobierno da marcha atrás con la ley que garantiza 6 puntos del PBU para la educación media e inicial. A partir del 2025 eso no corre. O sea, tiran abajo algo que era una promesa que estaba escrita. 6 puntos del PBI, decía, van a ir para la educación media e inicial. No corre más eso. Esa polémica medida del gobierno viene a colación de otra que tomó en su momento, cuando ya le había retirado el fondo de incentivo docente a los educadores de todo el país. Por contrapartida, en el presupuesto 2025 sacan los 6 puntos del PBI para la educación, pero le aumentan 94% los fondos a la CIDE. En ese marco, también solo se le destina un 28% de aumento a las universidades, que significa prácticamente la mitad de lo que precisan para funcionar. Como se sabe, el presidente se apresta a vetar los fondos para las universidades sancionado por el Congreso. Y eso es un claro desafío nuevamente a los legisladores, pero también a todas las casas de altos estudios. El gobierno libertario va a necesitar entonces más legisladores calificados por el propio Milei como héroes por haberse dado vuelta como una media votando en contra de sus propios proyectos para darle una mejora a los jubilados. Va a llegar el momento en que todos estos legisladores que van y vienen y se dan vuelta tengan que explicar en sus provincias, por ejemplo, por qué jugaron en contra de los jubilados o bancaron otro hachazo a la educación, que es lo que se viene. Nadie está en contra, por cierto, de eliminar el déficit fiscal, pero ¿cómo se explica entonces que hay plata para los espías y no hay casi nada para la educación? Esto es lo que el común de la gente no entiende. Guita para los espías y ni un mango prácticamente para la educación. Si algún legislador tiene las agallas necesarias, se va a terminar preguntando
¿Por qué esta disparidad? Plata para la CIDE, nada para los jubilados y casi nada para la educación. Y allí ese legislador va a pasar de héroe, invitado a comer un asado por el presidente, a rata miserable, acribillada en las redes por los trolls del propio presidente de la nación. En fin, el presupuesto deja mucha tela para cortar. Los enunciados de Milei cayeron bien en los mercados, pero esto no termina aquí.